Hola, buenas tardes. Yo soy María Fernanda Toro Baracaldo. Soy estudiante del sexto semestre de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Soy estudiante de psicología. Este video lo hago para la materia de teorías y paradigmas. El tema que escogí abordar es neurofilosofía de las emociones y de la moral. Entonces, pues para comenzar, considero importante definir tanto qué es neurofilosofía, qué es moral y qué son las emociones. Entonces podemos empezar con neurofilosofía, que fue un término popularizado por Patricia Churchland en 1990. Ella ve la neurofilosofía como un punto de encuentro entre la filosofía y las neurociencias, teniendo en cuenta que ella tiene un enfoque naturalista, debido a que ella piensa que la investigación científica es la mejor fuente para entender la relación que hay entre mente y cerebro. También pues tenemos la definición de moral. Podemos empezar a hablar de moral con David Hume. Él fue un filósofo, sociólogo, economista, historiador y constituye una de las figuras más importantes en Occidente. Hume considera que todo conocimiento deriva en última instancia de las experiencias sensibles, siendo esta la única fuente de conocimiento. Moral, en sí la palabra, viene del origen latino que significa costumbres. También la moral trata de un conjunto de creencias, normas, leyes, valores de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar dentro de una sociedad. La moral acerca de las acciones que son correctas y que no son correctas dependiendo de la cultura en la que se encuentra la persona. Para la palabra emociones encontré dos definiciones. Una definición en la que dice que las emociones se producen cuando una persona considera que alguna situación, algún contexto, la persona es relevante para sus metas y es relevante para sus sentimientos, y entonces esto causa una emoción. O una definición neuropsicológica en donde dicen que hay una activación neuronal que se produce por la comunicación que se da entre las sinapsis entre las neuronas, y que estas producen unas señales que se envían a través del sistema nervioso central a nuestro organismo, que esto brinda una respuesta ya sea fisiológica o ya sea una respuesta conductual. A raíz de estas dos definiciones de emoción que encontré, yo pues personalmente me surgió una pregunta, y era que por qué la mayoría de las personas tienden a ver las emociones o solamente desde el punto neurológico, desde el punto fisiológico, o solamente lo ven desde el punto psicológico, por decirlo de alguna manera, o por el lado de la moral de las emociones. Y por qué se considera tan difícil llegar a unir tanto lo neurológico como lo filosófico, lo moral, lo psicológico para muchas de las personas. Entonces yo encontré dos artículos diferentes en donde hablan precisamente de esta relación que se produce. Entonces, uno se llama Neurofilosofía de las emociones y de la moral, y pues en distintos puntos abarca pues primero que las neurociencias dicen que el cerebro explica las emociones y las pasiones humanas, pero pues que también se puede dar una activación neuronal que brinda una respuesta a nuestro organismo, y que esto nos conlleva a una serie de reacciones fisiológicas y que nuestro organismo produce. Pero todas las reacciones que nuestro organismo da no pueden ser explicadas simplemente desde la parte neurológica. También tiene que tener una explicación psicológica, lo que lleva a que la ciencia no puede explicar todo este tipo de conocimientos y debe complementarse con otro tipo de explicación, ya sea la psicológica también. Todos los seres humanos experimentamos emociones de algún punto. Muchos experimentamos emociones más fuertes que otras, mucho más reprochables que otras según la sociedad y según la cultura donde se encuentre, pero realmente todos debemos de manejar estas emociones de alguna manera. Por eso la mayoría de las personas actualmente buscan encontrar respuestas a todo lo que nos pasa y todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya sean las situaciones que acontecen a nuestro alrededor o simplemente nuestras emociones y nuestros sentimientos más íntimos. Y mucho más nosotros como estudiantes de psicología, que pues estamos relacionados directamente con la investigación, con las ciencias, buscamos
entenderlo desde una parte neurológica, desde una parte psicológica, buscando la relación que pueda existir entre estas dos. También buscamos entender cómo se relacionan las neuronas unas con otras, cómo reaccionan estas frente a alguna situación en particular, cuando recibimos algún estímulo en nuestras vidas, sea relevante o no, cómo va a reaccionar nuestro organismo y cosas por el estilo. O también por el contrario, intentamos entender nuestras acciones, nuestro comportamiento, por el lado de nuestros valores, de nuestras costumbres, nuestras creencias, las leyes que nos rigen en nuestra sociedad, de experiencias personales que tenemos con el mundo, situaciones que nos han marcado la vida profundamente y que son importantes también para nuestro contexto. El artículo que elegí es de la neurofilosofía de las emociones y la moral. El autor plantea dos ejemplos que son muy importantes a abordar. Digamos, uno en el que él pone el ejemplo de cuando una persona se enamora o cuando una persona va a subir a una presentación y está a punto de subirse a la tarima. Esa persona no está pensando en las reacciones neuronales que tiene. Esa persona no está pensando, no, es que mis neuronas están haciendo sinapsis, entonces esa información que le manda a nuestro sistema nervioso, entonces causa que yo esté sudando, que esté nerviosa, que tiemble, que me mareo, no sé. Entonces nuestro organismo no está pensando en esas respuestas. Y es así, o sea, desde la parte neurológica, pero sí saben que nuestro cerebro está realmente involucrado con esa situación en la que nos vemos enfrentadas. Lo mismo sucede con todas las emociones en general, todas las que experimentamos los seres humanos. Sabemos que hay una serie de cambios neurológicos que, aunque no tengamos el conocimiento necesario para entender la amplitud que estos tienen, por más sencilla que realmente nosotros veamos solamente el exterior, sabemos que están ahí. Pero, como lo decía anteriormente, lamentablemente los estudios simplemente neurológicos no llegan a explicar de una manera completa las emociones o las sensaciones que experimentamos nosotros en una emoción. Primero, porque solamente se limita a un proceso biológico, aunque se puede evidenciar la vivencia tanto interna como externa desde el punto neurológico, como el cambio comportamental, los cambios fisiológicos, como les mencionaba anteriormente, son muy importantes, pero por desconocimiento, por cosas tan complejas de manejar, la mayoría de las personas no las saben hacer, entonces se limitan a solamente a las cosas básicas, mientras que por otro lado la filosofía, la moral, por decirlo de alguna manera, la cultura, la sociedad nos brindan una respuesta un poco más rápida, por decirlo de alguna manera, a nuestras emociones. Aunque sabemos que está involucrado en nuestro cerebro, es mucho más fácil de entender para las personas. Sabemos que son establecidas por juicios culturales, que son establecidas por juicios sociales, y como la veíamos en la definición de moral, estamos regidos bajo un constructo de normas y de leyes que guían nuestros comportamientos, y estas mismas leyes son las que nos llevan a experimentar algún tipo de emoción o algún tipo de sensación, ya sea por inconformidad, por desagrado o ya sea por gusto. Digamos, la ira frente a alguna situación de injusticia o la felicidad frente a alguna situación que nos cause alegría. Aunque obviamente las personas experimentan esos cambios fisiológicos que se explican desde la parte neurológica, es mucho más importante para la mayoría de personas cómo se sienten frente a las normas, frente a las culturas, frente a todas estas leyes que han sido inculcadas y que realmente son capaces de identificar y que pues que pueden ser rechazadas o que no, pero que hacen sentir mucho mejor a la persona, ya más desde un lado psicológico. Entonces, pues personalmente considero que es muy importante relacionar tanto las neurociencias como la filosofía, porque considero que une ambos conceptos, que es difícil de explicar y que lastimosamente la mayoría de las personas no tienen el conocimiento, no tienen la información al alcance. Muchas veces la información tiene un gran grado de complejidad que las personas no pueden entender, pero que nosotros como estudiantes de psicología podríamos llegar a abarcar desde un punto más amplio, intentando integrar las dos, que creo que es lo que hacemos muchas veces. Y pues
la idea también es como nosotros concientizarnos de también no solamente buscar de explicar las cosas desde el lado psicológico, desde el lado moral, desde el lado social, sino también intentar incluir la explicación neurológica, la explicación de las neuronas, de la sinapsis, de todo lo que sucede realmente en nuestro cerebro para que la explicación de nuestros comportamientos, de nuestras conductas y en el caso del que estoy explicando de nuestras emociones y nuestras sensaciones que son causadas por muchas cosas pueda llegar a ser mucho más amplia y mucho más entendible en un gran campo. Y ya espero que pues este punto de vista me parece muy importante y realmente me gustó este tema. Muchísimas gracias por su atención